Llega un momento en la vida, y no siempre llega con aviso. Se mete despacio, después de noches sin dormir, planes rotos e intentos repetidos de arreglar lo que simplemente no se puede doblar. Has estado haciendo más, ¿verdad? Trabajando duro, meditando, escribiendo en tu diario, manifestando, rezando, planeando, y aún así, nada se mueve. Miras al cielo y susurras. ¿Por qué no está funcionando? Pero aquí viene una verdad dura, aunque liberadora. Has estado intentando forzar la alineación con el puño cerrado. Y el universo no responde a los puños. Responde a la rendición. Carl Jung dijo una vez, lo que resistes no solo persiste, sino que crece. Así que, mientras has estado afirmando tu futuro, por dentro tu energía decía, no lo tengo. No soy suficiente. Tengo miedo. ¿Y sabes qué? El mundo escucha tu energía, no tus palabras. Por eso tus esfuerzos no traen resultados. No es porque seas flojo, ni porque estés roto. Es porque estás atrapado en modo supervivencia, tratando de controlar lo que nunca estuvo en tus manos. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y cuando tu identidad está basada en perseguir, arreglar, solucionar, tu vida se convierte en un reflejo del vacío que intentas evitar. ¿Y si te dijera esto? El paso más poderoso que puedes dar ahora es detenerte. Deja de aferrarte. Deja de empujar. Deja de demostrar, no desde el miedo, sino desde la fe. No desde la debilidad, sino desde la sabiduría. Porque cuando dejas de hacer tanto, empiezas a hacer. Cuando se calla el ruido, despierta lo inconsciente. Y cuando por fin dejas de interferir, la mente comienza a sanar. La sombra comienza a integrarse y la realidad empieza a alinearse sola. Esto no es el fin de tu esfuerzo. Es el comienzo de tu rendición. No se trata de rendirse, sino de entregarse a algo más profundo, algo eterno. Suelta, y observa lo que pasa. Comencemos. Capítulo 1. Deja de perseguir. Tú mismo te estás bloqueando. Nos han vendido una mentira, que el éxito viene de perseguir. Que la felicidad es el resultado de perseguir sin parar. Que si corres más rápido, empujas más fuerte y sigues luchando, al final conseguirás lo que quieres. Pero Carl Jung no nos enseñó a perseguir sueños. Nos enseñó a mirar hacia adentro. Mira dentro de ti y pregúntate, ¿por qué estoy persiguiendo esto en primer lugar? Porque a veces lo que persigues no es tu verdadero deseo. Es solo una curita para una herida más profunda. Cuando deseas amor con tanta fuerza que ocupa todos tus pensamientos, ¿realmente se trata de amor? ¿O se trata del miedo a ser abandonado otra vez? Cuando estás obsesionado con el dinero, ¿realmente se trata del dinero? ¿O todavía estás intentando demostrar tu valor a las personas que alguna vez te hicieron sentir poca cosa? El verdadero talento de Jung no era motivar, sino hacerte confrontar tu verdad. Él dijo, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, eso dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esto significa que si no sacas tus heridas a la luz, ellas controlarán tus deseos sin que te des cuenta. Entonces sigues corriendo detrás de cosas creyendo que te completarán. Pero la vida no te da lo que quieres. Te da lo que eres. Y si lo que eres está herido, desesperado, roto, entonces cada meta que persigas se te escapará de las manos, porque la energía detrás de tu esfuerzo dice, no soy completo. No soy suficiente. Necesito esto para sentirme bien. Y el universo siempre refleja tu vibración. Tú dices, por favor, dame amor, pero tu energía dice, no tengo amor. Entonces el universo responde, tienes razón. Por eso la gente se desgasta persiguiendo relaciones que no funcionan, trabajos que los vacían, o validación que desaparece. No porque la meta esté mal, sino porque la persona que la persigue está herida. La obsesión nunca es por la cosa en sí, sino por lo que crees que esa cosa arreglará dentro de ti. Y aquí va una verdad incómoda. Si obtuvieras ahora mismo lo que deseas, no podrías sostenerlo, porque tus manos aún tiemblan por el dolor del pasado. Jung no vino a ayudarte a manifestar desde el ego, sino a ayudarte a integrar tu alma. A dejar de correr y comenzar a enfrentar esa parte de ti que está gritando en silencio. No estoy persiguiendo el éxito. Estoy persiguiendo sentirme completo. Así que este es tu momento de cambio. Antes de pedirle más al universo, pregúntate, ¿qué parte de mí aún se siente vacía? Porque una vez que sanes eso, dejarás de perseguir lo que nunca fue tuyo y comenzarás a atraer lo que siempre estuvo destinado para ti. Metas. Se trata de limpiar tus razones. Se trata de convertirte en una persona que ya no necesita, porque ya se siente completa.
Solo entonces el universo dejará de ponerte a prueba y empezará a confiar en ti. Vamos más profundo. Capítulo 2. El inconsciente siempre está escuchando. La mayoría de las personas se despiertan cada día pensando que la vida las está poniendo a prueba, que el universo les pone obstáculos para ver qué tan fuertes son. Pero la verdad es mucho más profunda y personal. No estás siendo puesto a prueba. Estás siendo reflejado. La vida no responde a lo que quieres. Responde a lo que eres. No a tus afirmaciones, ni a tus frases en Instagram sobre sanar. Responde a tu identidad inconsciente. Esa creencia silenciosa que está detrás de cada decisión que tomas. Carl Jung lo entendía con una claridad brutal. Él dijo, tu visión será clara solo cuando mires dentro de tu corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Traducción. Deja de buscar señales en el cielo. Empieza a leer las que tienes dentro del alma. Porque esta es la realidad dura. Si tu mente inconsciente está llena de dudas, miedos, traumas, creencias de que no eres suficiente, puedes escribir afirmaciones con tinta dorada en el techo, puedes repetir soy suficiente hasta quedarte sin voz, y aún así, no funcionará. Porque en el fondo, no lo crees. No se puede mentir al inconsciente. Él escucha todo, recuerda todo, y dirige todo, incluso cuando crees que tú estás al mando. Seamos sinceros un momento. Esa presión en el pecho cuando piensas en tu futuro. Esa ansiedad al imaginar cómo va a suceder todo. Eso no es intuición. Eso es tu inconsciente gritando. ¿De verdad crees que esto es posible? Y entonces la vida refleja eso. Retrasa las bendiciones. No por crueldad, sino porque tu energía dice, no estoy listo para recibir. Entonces, ¿qué hacemos? Nos detenemos. Dejamos de rogar. Dejamos de obsesionarnos. Dejamos de ponerle más positividad encima al caos interno. Porque el verdadero poder no está en hacer más esfuerzo, sino en estar presente, en ir más lento para poder escuchar los susurros de tu propia mente. Cuando sientas la duda, no huyas. Cuando aparezca el miedo, no lo tapes con otro podcast motivacional. Siéntate con él. Escúchalo. Porque cada miedo es un mensaje. Cada duda es una señal. Tu inconsciente siempre está hablando. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente valiente para escucharlo? Y aquí viene el giro. Cuando finalmente no haces nada, cuando dejas de intervenir, cuando dejas de intentar forzar el momento perfecto con tu impaciencia humana, es ahí cuando comienza el cambio. Es ahí cuando tu energía se alinea. Es ahí cuando el inconsciente deja de resistirse. Y es ahí cuando el universo dice, ahora estás listo. No estás aquí para perseguir la alineación. Estás aquí para convertirte en ella. Y ese proceso comienza en la calma. Capítulo 3. Desapegarse no es rendirse. Es despertar. Soltar no es un acto de derrota. No lo haces porque hayas renunciado al resultado, sino porque finalmente has despertado a la verdad. Nunca vine a controlar el mundo. Vine a comprenderme dentro de él. El desapego no es apatía. No se trata de fingir que nada importa. Se trata de recuperar tu energía de lugares donde nunca debió estar. Es esa confianza tranquila que dice, hice lo que pude. Ahora entrego lo que no puedo controlar. Carl Jung entendía que la verdadera transformación no sucede en la obsesión. Sucede en la rendición, no como resignación pasiva, sino como una alineación profunda con uno mismo. No puedes fingir desapego. No puedes decir ya no me importa mientras revisas tu celular cada 5 minutos buscando su nombre, una señal, un cambio. El inconsciente no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Y si tu vibración aún dice, necesito esto para sentirme completo, la vida seguirá mostrándote todas las formas en las que no lo estás. El desapego no es ausencia de deseo. Es ausencia de dependencia. Es esa certeza interna que dice, aunque esto nunca llegue, yo ya soy suficiente. Y aquí está la paradoja. Cuando tu energía finalmente se alinea con esa verdad, es cuando todo comienza a fluir. No porque lo hayas forzado, sino porque ya no lo estás resistiendo. La vida se adapta a quienes ya se sienten completos, no a quienes suplican por ser completados. Así que si ahora estás sufriendo, si estás atrapado en esa red invisible de esperar, obsesionarte, tener esperanzas, haz una pausa. No para distraerte, sino para preguntarte, ¿qué parte de mí aún cree que esto lo va a arreglar todo? La parte de ti que espera amor, validación o éxito, no necesita ser arreglada. Necesita ser vista. No por el mundo, sino por ti mismo. No por tu ex, no por tus padres, sino por ti.
Porque en el momento en que te ves a ti mismo con claridad, sin juzgarte, sin sentir vergüenza, dejas de buscar espejos fuera y comienzas a convertirte en tu propio reflejo. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. Ya no hay que perseguir, ni rogar, ni demostrar nada. Solo ser tú mismo, completo, sin disculpas, con todo tu poder. Capítulo 4. Acepta el vacío. Aquí es donde ocurre la transformación. Después de soltar por fin, después de la lucha, la obsesión, el apego, el ruego, sucede algo inesperado, nada. Ninguna señal, ninguna recompensa, ningún milagro repentino. Solo silencio. Te despiertas y el mundo se ve igual. Tu teléfono no suena. Tu corazón todavía duele. La oportunidad no ha llegado. El mensaje no aparece. Y una voz dentro de ti susurra. ¿Valió la pena todo eso? Este es el momento en que muchas personas se rinden, porque nos han hecho creer que si soltamos, algo bueno lo reemplazará de inmediato. Pero el universo no se mueve según tu tiempo. Se mueve según la energía. Y antes de darte lo que pediste, quiere ver en quién te has convertido sin eso que tanto querías. Así que aquí estás, en el vacío. Un espacio que parece nada, pero contiene todo. Es el entre. El lugar donde tu antiguo yo ha muerto, pero tu nuevo yo todavía no ha nacido. Y ese lugar da miedo, porque no hay mapa, ni señales, ni nada externo que te diga que vas por buen camino. Solo estás tú, tus pensamientos, y el silencio que te obliga a confiar en algo que aún no puedes ver. Carl Jung llamó a este espacio el vacío creativo. Dijo, en todo caos hay un cosmos. En todo desorden, un orden secreto. Eso significa que lo que parece que no está pasando nada por fuera, en realidad es una profunda reestructuración por dentro. Tu alma no está en pausa. Está en construcción. Tu inconsciente se está reprogramando. Las heridas viejas se están soltando. Nuevas creencias están tomando forma. Tu sistema nervioso se está preparando para recibir eso que antes rogabas tener. Pero aquí está la trampa. Como no puedes ver qué está ocurriendo, tu ego te dice que nada está funcionando. Y si le crees a esa mentira, te vas a autosabotear. Vas a empezar a perseguir de nuevo. Y vas a bloquear todo lo que ya se estaba formando en silencio. El vacío no es un castigo. Es una limpieza. Te quita todo en lo que estabas apoyado. La necesidad de aprobación externa, la ilusión de tener el control, la obsesión con los resultados, hasta que solo queda tu verdad. Y cuando llegas a ese punto donde dejas de perseguir y empiezas a ser, el universo te escucha, porque la energía no miente. Puedes hacer tableros de visión, repetir afirmaciones y decir mantras todo el día, pero si tu energía todavía dice tengo miedo de que no pase, la vida te refleja eso. El vacío es ese momento en el que se te pide que sientas el resultado antes de que llegue. ¿Puedes sentirte rico antes de que el dinero llegue a tu cuenta? ¿Puedes sentirte amado antes de que aparezca esa relación? ¿Puedes sentirte libre antes de que algo cambie por fuera? Si puedes hacerlo, colapsas el tiempo. Conviertes la espera en transformación. Conviertes la quietud en atracción. Te conviertes en la energía de tu deseo. Y la vida no tiene otra opción que encontrarte ahí. Pero primero, debes pasar la prueba, el silencio, lo desconocido, ese vacío aterrador donde sientes que no estás haciendo nada. Pero en realidad, te estás convirtiendo en todo. Así que si estás en ese vacío ahora, mantente firme. No te muevas. No trates de arreglar nada. No entres en pánico. Respira. Alinea tu energía. Escucha. Porque cuando dominas esa quietud sagrada, cuando dejas de necesitar pruebas y simplemente eres presencia, la vida vuelve a hacer ruido. Pero esta vez, canta tu canción. Capítulo 5. Integra, no te obsesiones. Cada deseo que sientes no es casualidad. No es un castigo. No es el universo burlándose de ti ni tentándote con algo inalcanzable. Es un espejo, un mensaje, una misión espiritual. Carl Jung lo entendía bien. Enseñó que cada deseo es una señal del inconsciente, no para perseguir algo allá afuera, sino para despertar algo aquí adentro. No quieres dinero solo por ser rico. Quieres sentirte seguro. No quieres una relación solo para sentir amor. Quieres sentirte visto. No quieres éxito solo por los aplausos. Quieres, por fin, creer que eres suficiente. El deseo no es el problema. El apego inconsciente que hay detrás, sí lo es. Y ahí es donde la mayoría se queda atrapada. Se obsesionan. Confunden su anhelo con acción. Revisan el celular 20 veces al día. Vuelven a leer conversaciones viejas. Analizan demasiado cada silencio, cada retraso,
cada pequeño cambio de energía. Y a eso le llaman manifestación. Pero el trabajo de Carl Jung, especialmente el proceso de individuación, nos enseñó algo diferente. La meta no es ser perfectos, sino ser completos. Y la plenitud no se logra obsesionándonos con lo que nos falta. Se logra integrando lo que hemos rechazado: tu luz, tu sombra, tu poder, tu inseguridad, tu verdad más profunda, incluso esas partes que te ha dado vergüenza mirar. Porque cuando finalmente puedes sostener tanto tu fuerza como tu lucha, dejas de necesitar que la vida te complete. Te vuelves completo por ti mismo. Déjalo entrar en tu corazón. No atraes lo que te obsesiona. Atraes lo que ya has aceptado en paz. Así que la próxima vez que sientas el impulso de perseguir algo, haz una pausa, no por flojera, sino por sabiduría. Respira, cierra los ojos y pregúntate: ¿qué parte de mí cree todavía que esto me va a completar? Porque cuando te das cuenta de que ya estás completo, que no te falta nada, que no estás roto ni atrasado, algo poderoso sucede. La obsesión se disuelve, y en su lugar aparecen la calma, la claridad y un verdadero magnetismo. Dejas de necesitar que el mundo te demuestre tu valor. Y, curiosamente, es ahí cuando el mundo empieza a responderte de otra manera, porque tu energía ahora dice: ya soy eso. Ya estoy ahí. Esa es la diferencia entre manifestar desde la desesperación y atraer desde la alineación. Así que sí, podrías seguir persiguiendo, analizando cada señal. O podrías hacer algo realmente revolucionario: quedarte quieto. No hacer nada y dejar que la vida te alcance, porque cuando el trabajo interno ya está hecho, no necesitas perseguir. Ni siquiera necesitas pedir. Simplemente permites. Simplemente recibes. Simplemente eres. Capítulo 6. El ego quiere control. El alma quiere paz. Seamos honestos. Esa parte de ti que revisa el celular todo el tiempo, refresca la bandeja de entrada, relee conversaciones, mira el reloj y se pregunta: ¿por qué no ha pasado aún? Esa no es tu parte más sabia. Ese es tu ego, gritando desde el miedo. El ego odia lo desconocido. Quiere certeza. Necesita la ilusión de control para sentirse seguro. Y si no la obtiene, se descontrola. Se imagina lo peor. Llena tu sistema nervioso de pánico y lo disfraza de intuición. Pero eso no es intuición. Eso es inseguridad. Es miedo no sanado disfrazado de urgencia. Jung vio claramente esta guerra interna. No solo la estudió, la vivió. Y nos enseñó que la experiencia humana es una constante tensión entre el ego y el alma. El ego pide pruebas. El alma susurra verdades. El ego dice: necesito controlar esto para no volver a salir herido. El alma dice: ya he sobrevivido a cosas peores. Vamos con calma. Esto es algo que la mayoría de las personas nunca aprende. El ego busca resultados, la alma busca estar en armonía. El ego necesita saber cómo van a pasar las cosas. El alma solo necesita sentir que pasarán, porque el alma no vive en el tiempo. No persigue, recuerda. Carl Jung escribió una vez: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y aquí viene el giro. Quien realmente eres no es esa versión de ti que entra en pánico. Es la versión que está debajo de todo eso. Esa que ya se siente completa. Esa versión tuya no le teme al silencio. No mide su valor por respuestas a mensajes, seguidores, dinero o tiempos. Esa versión respira profundo, habla despacio, se mueve con gracia, sin prisa. Porque sabe que todo lo que está destinado para ti llegará, y llegará en el momento justo. En el tiempo divino, no en el tuyo. Pero para acceder a esa versión real de ti, necesitas aprender a hacer una pausa cuando sientas pánico. Romper el patrón. Hacerte una pregunta tan simple como poderosa: ¿esto viene de mi ego o de mi esencia? Si sientes presión, ansiedad o desesperación, eso es ego. Si sientes paz, tranquilidad y entrega, eso es alma. Esto no significa que dejes de soñar. Significa que dejes de aferrarte con miedo. Porque la desesperación es ruidosa. Pero la alineación es silenciosa. No ruega. No persigue. Solo se convierte en lo que debe ser. Así que si estás dudando en este momento, no agregues más ruido. No te ahogues en distracciones o culpas. Cierra los ojos. Pon tu mano sobre tu corazón y pregúntate: ¿qué haría la versión sanada de mí en este momento? Luego haz eso. No porque te garantice el resultado, sino porque te conecta con tu verdad. Recuerda, no estás aquí para controlar. Estás aquí para co-crear. Y no puedes co-crear desde el pánico. Debes elegir la paz, incluso cuando incomode, incluso sin pruebas,
incluso cuando tu ego diga que nada está funcionando. Porque cuando eliges la paz en lugar de la presión, es cuando la realidad empieza a cambiar. Es cuando dejas de ser solo un pasajero en tu vida y te conviertes en el arquitecto de ella. La paz es tu brújula. Síguela, y todo lo que está destinado para ti te seguirá. Capítulo 7. El trabajo con la sombra es trabajo de manifestación. No puedes manifestar una vida mejor amando solo las partes bonitas de ti. No puedes atraer abundancia mientras rechazas la parte de ti que tiene miedo, está enojada, avergonzada o se siente insegura. Porque el universo no responde solo a tus metas, responde a tu totalidad. Y ser completo significa enfrentar esa parte de ti de la que siempre has huido. Carl Jung la llamó la sombra. No es maldad ni oscuridad como en las películas, sino tu yo reprimido. Son esas partes de ti que enterraste para poder sobrevivir. El miedo que callaste, la rabia que tragaste, la culpa que fingiste que no existía, el sentimiento de no valer que disfrazaste de ambición. Muchas personas creen que manifestar es solo escribir deseos, visualizar y subir la vibración. Pero la verdadera manifestación, la que es duradera y nace del alma, no viene de la fantasía. Viene de la integración. Hablemos con sinceridad. Cada vez que te obsesionas con el amor, muchas veces no es por amor. Es por una herida interna que grita: si alguien me ama, tal vez por fin me sentiré suficiente. Cada vez que trabajas más y más por dinero, no es solo ambición. Es una creencia profunda que dice: no estoy a salvo si no tengo más. Y aquí está la trampa. Si tus manifestaciones vienen desde tu sombra, desde la carencia, el miedo, el trauma o el sentimiento de no valer, entonces lo que crees atraerá eso mismo. Atraerás una pareja que active tu herida de abandono. Atraerás dinero que se va tan rápido como llega. Atraerás éxito que se siente vacío y agotador. ¿Por qué? Porque lo atrajiste desde una parte fragmentada de ti. Por eso el trabajo de Jung es tan importante. Él enseñó que debemos llevar lo inconsciente a la conciencia, porque mientras no lo hagas, eso controlará tu vida y tú lo llamarás destino.